Castro Godoy y los productores Mauro Guevara y Victoria Eisenstadt. Ya sé que no sería políticamente correcto que yo lo dijera, pero es una de las películas que más me gustan. Así que podéis empezar. Si quieres, Arturo, iniciar. Perfecto. Una presentación de la peli. Bien. Bueno, mi nombre es Arturo Castro Godoy, soy el director de la película. La película, bueno, como para contarles algo y no adelantarles demasiado, es la historia de una madre soltera que tiene un hijo que tiene síndrome de Asperger. Y bueno, la película básicamente cuenta un día de ella en el que, mientras está en su jornada laboral, recibe la noticia de la escuela de su hijo de 7 años, de que bueno, se dio un golpe y tiene que ir a verlo. La película entonces es todo un trayecto enorme que tiene que hacer Lucía, que está encarnada por Julita Silverberg, a lo largo y ancho de una ciudad que le es hostil, enfrentándose a un montón de obstáculos que se le ponen en su camino para poder lograr encontrarlo a su hijo y permanecer con él y saber más o menos cómo está. Mientras sufre un ataque de asma para el cual no tiene inhalador ni manera de resolverlo rápidamente. Con lo cual, bueno, es una película con un conflicto como simple, pero que lo que intenta es manejar la tensión y tenerlo al espectador lo más cerca de Lucía lo más posible. Y bueno, nada, estamos muy contentos de estar acá. Muy bien, pues si queréis iniciar las preguntas. Enhorabuena por estar aquí, por la crítica que acaba de hacer Fernando Méndez Leite, que eso es una joya. Se llevan una joya ya del Festival de Málaga. Con respecto a lo que estabas contando de los obstáculos que se le presentan a la protagonista y al problema de salud que tiene, yo creo que Aire, el título, es no solo con referente al problema de salud, sino también es metafórico, ¿no? Por los obstáculos que ella tiene que sortear. Sí, sin duda, digamos, la idea era precisamente como partiendo de un conflicto simple poder ir trabajando en muchas capas al mismo tiempo. El título, como bien dices, hace referencia no solo al ataque de asma que está sufriendo, sino que un poco tiene que ver con la transformación que experimenta el personaje a lo largo de la película, que es esta cosa de un poco, bueno, Aire es un poco lo que le falta en su vida, ¿no? Como un momento de tomarse un respiro y entender que a pesar de que por ahí la vida nos obliga a lucharla y a encarar las situaciones desde la confrontación, porque un poco el sistema como que nos obliga un poco a competir y a que sobrevive el más apto, a veces, digamos, si nos tomamos un respiro y miramos alrededor, podemos encontrar una mano que nos ayude siempre y cuando estemos dispuestos a aceptarla. Entonces el aire es lo que le falta a lo largo de la película, pero al mismo tiempo es lo que le falta en su vida, digamos, a ella. Y es un poco lo que consigue también. Siguiente pregunta. Hay un momento de la película que a mí me recuerda como si fuera una actualización de la famosa secuencia de la cadena de montaje de Tiempos Modernos, ¿no? Es decir, cuando se ve a la protagonista recorriendo el supermercado, buscando una salida, y es como si en un momento en el que Perdón, que se me ocurrió. Te falta aire, está bien, no pasa nada, amigo. Pasa. Como en un momento dado el ritmo se desajusta y entonces la persona ya no se puede integrar en el funcionamiento normal diario. Y mi pregunta sería, ¿nos centramos en una patología individual cuando se encubre una patología social que se acalla, se encubre y no se percibe? Gracias. Es una observación muy linda la que haces. Sí, digamos, la puesta de cámara de toda esa secuencia y el montaje, en definitiva también, tiene que ver exactamente con lo que dices, digamos. Un poco la película lo que habla y de lo que, digamos, en lo que quiere... No, te diría que yo no tengo respuestas al respecto, digamos, pero como que me permito hacerme preguntas sobre esas cosas. Entonces, un poco lo que quería explorar y un poco lo que quería mostrar es más o menos cómo se siente una persona como un engranaje, yendo a tiempos modernos, como dices tú, como un engranaje dentro de esa maquinaria. Bueno, ¿qué pasa con ese engranaje cuando tiene un nombre y le damos un pasado y le damos una vida propia, ¿no es cierto?
Y este desajuste del que hablas tiene que ver con que las instituciones y más o menos la manera que tenemos de organizarnos no se ajustan exclusivamente a los casos individuales, a la patología individual, como le llamas. Yo te diría como a la humanidad individual. Entonces, muchas veces cuando el engranaje no encaja perfectamente dentro de esa maquinaria, se desajusta. Entonces, lo que termina pasando es que las instituciones que tendrían que acompañarnos y tendrían que sostenernos y tendrían que hacernos más fácil la vida en sociedad, nos terminan abandonando. Y eso es un poco lo que le pasa a Lucía. El camino de Lucía, al mismo tiempo de la peripecia y la transformación interna que hace, tiene que ver también con un enfrentamiento que va haciendo frente a instituciones que la han abandonado. La institución escolar, la institución de la salud, el trabajo, etc. Entonces sí, tiene mucho de eso, digamos, de cómo funcionamos con nuestras particularidades cuando no estamos dentro del estándar, digamos, dentro de la persona normal y común que parecería funcionar dentro de esa maquinaria. Y en definitiva, digamos, yo digo que no tengo respuesta porque me parece que en el fondo nadie funciona perfectamente ahí y siempre hay desbarajustes. Entonces, a través de cuestiones visuales como el montaje que estás diciendo, la idea es mostrarla como que está desfasada de todo eso, del mundo que sigue su camino normalmente, pero ella se salió un poquito de la máquina y ahora tiene que encontrar la manera de volver a entrar. Más preguntas ahí, ¿no? Felicidades por la película, Arturo. Son 72 minutos angustiantes, pocos minutos, pero se hacen eternos, no para mal, sino de la angustia de la protagonista. Vemos la injusticia, un egoísmo de la sociedad, pero vemos también, es una película clara de conciencia de clase, pero vemos muchas otras injusticias, como esa precariedad en los servicios públicos, tanto en educación como en sanidad, el machismo, que también está latente, sobre todo en una escena, ¿no?, con el taxista. Ese pobres contra pobres, a mí me ha recordado estéticamente a la película, a la filmografía de los hermanos Dardenne, a Rosetta, sobre todo a sus primeras. Me gustaría que nos dijeran formalmente, esa cámara en mano, cómo se planteó, si el registro europeo de los 90 absorbiste algo, y también con una posible radiografía argentina, aunque es extrapolable, obviamente, pero ¿qué tiene que ver Argentina con lo que pasa a esta protagonista, ¿no? Y felicidades de nuevo. Vale, gracias. Sí, yo creo que como que un poco das en la tecla con decir pobres contra pobres, digamos. Es una idea que como que a mí un poco me persigue esto. Por eso yo diría que más que egoísmo o antipatía o hostilidad de parte de la sociedad y las instituciones hacia la gente, lo que hay es apatía. ¿Se entiende? Lo que hay es un desinterés, porque en realidad lo que sucede es que estamos todos cansados, demasiado cansados como para encontrarnos. Esa es como mi opinión. Más allá de eso, bueno, el cine de los Dardenne es un cine que me gusta muchísimo. Y muy probablemente, digamos, no es una de las cosas que estuve mirando a la hora de pensar la película. Obviamente, digamos, como películas que tienen conflictos muy claros y que están atravesadas por una condición social de los personajes, los Dardenne son un caso muy como arquetípico de eso. Entonces sí, tiene algo que ver. La película es argentina porque yo vivo en Argentina, yo soy venezolano, pero vivo en Argentina. Entonces un poco como que me nutro de lo que tengo alrededor, ¿no es cierto? Que en definitiva termina siendo muy parecido para todos, digamos. No está muy lejos de lo que pasa acá o de lo que pasa en cualquier lugar, con sus matices propios, ¿no es cierto? Entonces sí, yo diría que un poco lo que muestra es esta cuestión de pobres contra pobres y como a manera de inspiración, si querés, no solo los Dardenne, sino películas incluso más viejas o películas que no tienen nada que ver con la postura, pero que creo que lo que las une es precisamente como una necesidad de tener al espectador lo más cerca del personaje posible. Es un poco como volviendo a la pregunta anterior, encontrar dentro del engranaje la persona, ¿se entiende? Esta es una persona a la que le pasa esto, bueno, pero es esta única Lucía que hay.
que tiene su pasado y sus condiciones y sus características propias. Y entonces el esfuerzo no solo de la puesta de cámara y del montaje, sino de absolutamente todas las áreas. Yo siempre hago hincapié en la película, en el trabajo que hicimos con el sonido. El trabajo de todas las áreas está puesta en acercar al espectador lo más rápido y lo más profundamente posible al personaje de Lucía y lograr, en la mayor medida que se pueda, que experimente un poco esa angustia con ella. Y entonces, al lograr eso, el camino queda allanado porque un poco como que nos subimos a la aventura y lo sufrimos un poco con ella. Yo, perdón, quería agregar una cosa más en relación a esto que dice Arturo y esto que están conversando, que tiene que ver con que a nosotros cuando leímos el guión y empezamos a trabajar en la película, nos parecía muy interesante, además de contar esta situación social que también relata Arturo, de hostilidad, de apatía, digamos, todo lo que nos pasa a nosotros en la sociedad, también poder hablar de esto, de la singularidad de Lucía, que para nosotros en cierta forma es una heroína, a la vez que es una mujer totalmente real, que pelea por lo que quiere, que toma decisiones, que se equivoca. Digamos, a nosotros nos parecía que había algo celebratorio de este personaje, de poder encontrar quién era esta persona dentro de este engranaje y qué diferencia hace esta persona. Digamos que eso era algo también como para destacar de las características singulares de Lucía. Y Hola, yo quería preguntarte, no sé si se puede hacer también él hablaba del machismo, ¿no? Que también se ve en la película, si se puede hacer una lectura feminista, ¿no? Al final es una mujer que tiene muchos problemas para conciliar, que no tiene empatía por parte de sus compañeros, de sus jefes, ¿no? En el trabajo, que se convierte en un objeto sexual para hombres que intentan ayudarle. No sé si también hay algo de eso ahora que está tan en auge el movimiento feminista. Sí, o sea, yo cuando comencé a escribir la película no lo pensé desde ese lugar. Creo que, digamos, cuando uno escribe una película y cuando tienes la suerte de llegar a dirigirla y que se convierta en una cosa real, obviamente como la manera de ver el mundo que tienes se traslada indefectiblemente a las imágenes y a los sonidos. Entonces te diría que termina siendo, o sea, ahora que la veo como la ven ustedes, digamos, desde el otro lado, sí, tiene un punto de vista feminista que es muy claro, digamos. Uno no puede evitar preguntarse qué pasaría si fuera hombre ella, y la triste conclusión a la que por lo menos yo llego es que muy probablemente le sería más fácil todo. El feminismo, tanto en Argentina como acá en el último tiempo, ha sido un espacio renovador de un montón de cosas y que nos ha obligado a hacer como una reflexión absolutamente necesaria sobre un montón de conceptos y maneras que tenemos de relacionarnos con las mujeres y cuál es el lugar que tienen que tener y que merecen tener. Entonces podríamos decir que sí, que la película tiene un punto de vista feminista, porque también lo que termina mostrando es que a ella las cosas le son más difíciles porque es mujer y su condición de mujer le complica todo, digamos. Lo cual, digamos, es como una manera más que tiene esta manera de organizarnos que tenemos de separarnos, básicamente. Así que te diría que sí. Perdón, yo agrego. Cuando leímos el guión, que tiene esto que por ahí era inconsciente, pero tiene una mirada feminista, nos pareció eso, porque es una mujer que no quiere depender de un hombre, que no tiene una pareja, que le dicen, bueno, no puede, el padre no puede ir, o sea, la sociedad le trata de imponer eso, y nos parecía que lo más interesante era eso, la búsqueda de una mujer, lo que ella necesita por su hijo y no estar dependiendo de hombres, digamos, como esa mirada feminista que por ahí era inconsciente. Totalmente. Era lo que más nos llamó la atención. Sí, sí. Que es necesario, y es porque coincidimos con esas ideas. Sí, es inconsciente al principio, termina siendo consciente en el sentido de que bueno, una vez que lo comienzas a ver, para mí es como un valor adjunto que tiene la película, ¿no es cierto? El hecho de que la protagonista sea una mujer, porque es una cosa más a la que se tiene que enfrentar, y ayuda un poco a hablar de eso, del rol que tienen las mujeres y cómo se les complican las cosas por su condición de mujer, digamos. Sí, yo digo, perdón, inconsciente fue cuando empezó. Claro, cuando empezó, sí. Como decía, bueno, eran las ideas que uno tiene. Mauro me está psicoanalizando. Sí, exacto. sí. Bien.
Me parece que no tendríamos que etiquetarla como una película feminista, porque ahora parece que todo es feminista y que todo tenemos que etiquetar y que todo, y lo mismo que la película anterior y demás. Yo creo que también se basa muchísimo en la parte emocional de una madre y su hijo. O sea, lo que pelea una madre y su hijo, que lo mismo hubiese hecho un padre o lo mismo hubiese hecho un hermano, yo qué sé. Pero en este caso yo creo que no debemos etiquetar, es mi opinión. Que me parece que se introduce mucho en la parte emocional de la madre, la relación de la madre con el hijo. Es como... Sí, o sea, sin duda, como dije hace un ratito, como el esfuerzo principal está puesto de ponernos del lado de la protagonista lo más rápido posible, identificarnos y acompañarla. Digamos, esa es la premisa principal. Después hay un montón de lugares desde el cual puedes hacer eso. Desde lo netamente humano, desde su condición de mujer, desde su condición de madre con un niño con Asperger, desde su condición de madre con un trabajo precarizado, desde su condición de madre soltera, etc. Como que cada quien le puede encontrar como el acercamiento a, bueno, cuál es el camino de entrada que tiene para identificarse y acompañarla a lo largo de la película. Yo creo que es inevitable pensar en la cuestión feminista porque tiene un punto de vista que, digamos, que un poco lo que deja en claro es que su condición de mujer la complica y a pesar de eso ella puede con las cosas que se le enfrentan. Haciendo una transformación y un aprendizaje como cualquiera. No hay que dejar de lado, obviamente, que bueno, la humanidad de la cuestión. Sí, un padre capaz hubiera hecho lo mismo, pero sería otra película. Entonces yo creo que es válido lo que dices, como que cada quien le encuentra el camino de acercamiento hacia el personaje que le parece, y bienvenidos todos. También a mí me parece otra cosa que quisimos trabajar es esto de la madre que tiene que poder, que eso era algo que le pasaba a muchas mujeres madres, como esa obligación de tener que poder, y es lo que ella se impone, y todos le imponen, como ella tiene que poder, una madre tiene que poder todo, y también es una persona y también tiene cosas que no le salen y se equivoca, y bueno, eso era trabajar. Pero yo creo que si hubiese sido un padre, era distinto un montón de cuestiones, ¿no? Que no es para etiquetar feminista. Sí. Sí, yo creo que es válido. Sí. Es completamente es válido, digamos. Por eso es eso. A ver. Sí. Bueno, que tienes muy mala leche, porque atacas el sistema desde el principio, cuando en la secuencia inicial que está acostada y le cuesta levantarse, ya intuimos que cuando algo va a salir mal, sale mal. Eso está claro. Pero yo quería incidir en dos cosas. Primera, me imagino que para hacer un guión tan redondo que te ha salido además en el metraje y todo, te habrás inspirado en alguien, habrás conocido a alguien. Esa es la primera pregunta. Y segunda, no habéis hablado del tema positivo, que lo hay, la cajera, la única, y su madre, por supuesto, al final, la cajera compañera es la única que le da apoyo en toda la película. Que quisiera eso, que me hablaras de en qué te has inspirado y en el tema de la parte positiva que la tiene también, claro. Ok, la primera pregunta entonces es... ¿En qué te inspiraste? ¿En qué me inspiré? Ah, bien. Para el guión. Ok. Bueno, gracias. Ajá. Lo mejor para mí es que duraba 72 minutos. Sí. Bueno, perdón, che. Sin duda. Bueno, la película como que parte, como al menos mi proceso de escribir un guión un poco como que traduce cosas que me han pasado o cosas que sé, y después pasan por un proceso en el que salen del otro lado de la máquina como medio irreconocibles, pero está ahí en definitiva el gen. Yo soy padre de 2 hijos, he tenido momentos en los que se han golpeado, etcétera, como mucho más chiquitos y menos graves que este. Pero bueno, como que siempre me he planteado eso de esa incertidumbre que siente uno y esa impotencia absoluta que siente uno cuando quiere llegar lo más rápido posible al lado de un hijo porque está mal, digamos. Es como una cosa instintiva, te diría casi de mamífero, que uno siente. Entonces, eso sumado a, digamos, el asma, que es una enfermedad que yo tengo, me llevó a pensar como en un montón de maneras de explorarlo eso un poco. Después el trabajo va en cuanto a encontrar, bueno, cuál es el personaje, al menos, digamos, así comienzo yo, desde el personaje, desde el punto específico desde el cual partimos. Entonces, bueno, ¿quién es este personaje?
Lucía, una madre soltera. Y ahí comienzo a construirla. Y todas estas cosas que me han como un poco inspirado, si quieres, se van traduciendo a la película de manera de que, bueno, a mí me pasa así, yo lo vivo así, ¿cómo lo viviría ella con su psiquis, con su pasado, con su presente, etcétera? Y lo que se hace entonces es como una traducción de cosas que yo he vivido o ha vivido gente cerca mío a la subjetividad del personaje principal. Entonces, un poco de ahí parte la película. Y después, la segunda pregunta era... Ah, bien. Bueno, sí, la tiene, claro, sin duda. Un poco es muy importante, digamos, esto que dices del personaje de la cajera, porque tiene que ver absolutamente con esto que yo decía de que, bueno, a ella le falta un momento de tomarse un aire, un respiro en su vida y darse cuenta de que a veces tenemos alrededor la ayuda a mano y un poco, esto es como una tesis mía, que es como que lo que me permito explorar en la película es, bueno, ¿qué pasa en este sistema en el que somos todos como engranajes? Y bueno, lo que yo digo, lo que yo hipotetizo, es, bueno, lo que pasa es que tenemos que estar más cerca los unos de los otros adentro de la máquina, digamos, un engranaje con otro. Y la única manera de comunicarnos y la única manera de relacionarnos y salir un poco de esa lógica como mecanizada es estar los unos con los otros. La cajera, entonces, es un personaje como muy simbólico en el sentido de que es como un par de ella, que está en el mismo baile, ¿se entiende? Cada uno con sus problemas, cada uno con su vida, pero bueno, el hecho de tenerla al lado un poco le ha permitido establecer esta relación en el que las dos, en el medio de la jornada laboral y en el medio del trabajo, han establecido una relación de amistad y, como bien dices, junto a su madre, es como la única persona que la acompaña, que la escucha, que la mira a los ojos, etcétera. Y eso es valiosísimo, digamos. Entonces es un personaje que a mí me permite explorar, bueno, ¿qué pasa cuando nos tomamos un segundito y nos miramos y nos ayudamos? ¿Se entiende? Como punto positivo, digamos, es eso. La película es, si bien es como angustiante y frenética y lo que intenta precisamente es eso, generar que al espectador le pase lo que te pasó a ti, de subirse y de sentirte así como que te falta el aire, agobiado. Un poco lo que se permite explorar por momentos es, bueno, esto es así, pero si nosotros paramos y nos relacionamos los unos con los otros, puede ser de esta manera. Y el personaje de la cajera entonces me permite eso. Y es un poco como una mirada, si querés, como un poco de salir de como esa manera oscura de verlo y decir que, bueno, hay una solución, digamos, y la solución tiene que ser estar más cerca los unos con los otros. Lo cual parece un estribillo sacado de un tema de los Beatles, pero es más o menos como lo que yo me permito pensar. Totalmente. Total. Es el sistema, seguro. Seguro. Seguro, pero y tiene que ver con lo que decía él, esta cuestión de pobres contra pobres, ¿viste? En definitiva, como si vamos un paso más allá, en esta película está planteado así, pero si vamos un paso más allá, bueno, la maestra sí, es como claramente hostil y bruta y no le presta la atención que le tendría y no le da la compañía que le tendría que dar y etcétera, pero en definitiva, así como si vamos un paso más allá, es pobres contra pobres y esa maestra debe estar sufriendo lo mismo en otro ámbito. Claro. Seguro. Bueno, sí, tiene que ver con esta cuestión. Son como todos conflictos cotidianos, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado por lo menos uno o dos, claro. Resumidos en un día, pero pasan, ¿no? Les pasa mucho a la gente se identifica mucho con todo esto. No, y ese también es el acierto de la película, me parece a mí, y de la sensibilidad con la que está contada, que es que son problemas grandes y problemas muy pequeños también a la vez, que tienen quizás soluciones más sencillas, digamos, y se va como generando esta especie de bola de nieve donde ella queda absolutamente desamparada en cada pequeño acto cotidiano. Sin duda. Claro. La falta de empatía. No la falta de posibilidades, la falta de alternativa ni la falta de capacidad, es la falta de empatía. Sí, una pequeñita solución para... Empatía.
Sí, pero todo, bueno, alrededor, muchas gracias. Todo alrededor de un personaje que tiene una gran entidad como ente dramático, ¿no? Que claro, es la esencia de un guión, ¿no? Exacto, que todo está... que a mí es lo que me parece más difícil de hacer esta película, hacer una película sobre un único personaje, porque todo lo demás es comparsas, ¿no? Es como El falso culpable de Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, como Norma Rae de Martin Reed, son películas que giran en torno a la angustia de un personaje acosado, ¿no? Bueno, yo quería informaros de una cosa, así, ya que estamos en plan Cineforum. Hemos visto, hablo abuela pluma, no menos de 60 o 70 películas argentinas, ¿eh? Y había muchas películas interesantes. Hubiéramos podido tener 8 o 10 películas argentinas en la sección de competición sin cortarnos un pelo, ¿no? Pero bueno, Aire yo creo que se impuso por eso, por esa especie de sequedad, de ir a lo concreto, ¿no? Y por lo que dices tú, es el dominio, ¿no? Perdonadme, pero es que a mí me gusta el cine, no sé si sabéis. Seguir, por favor, que ya Ahí he el metido la señor, pata puede como ser. siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría que nos hablas un poco de Julieta. Sí. Porque ya hemos visto en algunas películas, pero lo veía porque la elegiste y por... Bueno, está muy bien, muy conseguida, una gran interpretación. Vale, bueno, muchas gracias. Se lo voy a decir entonces. Bueno, sí, yo ya desde las primeras versiones de guión había pensado en ella como posible intérprete. Yo no la conocía, tenemos como amigos en común, y a través de una amiga en común la contacté con no tenía ni siquiera el guión terminado, era una sinopsis hace 3 años más o menos. Y si bien era una sinopsis que tenía mucho trabajo, queda muy lejos de lo que es la versión final del guión. Y ya desde el primer momento que ella leyó y como que se acercó a la idea, me dijo que le gustaba mucho, que tenía muchas ganas de hacerla, y de ahí en adelante, bueno, el trabajo fue como conseguir la estructura para llevar adelante la película realmente, pero con un poco de incertidumbres sobre si íbamos a poder efectivamente tenerla o no, porque ella es una actriz que trabaja muchísimo y no era fácil como conseguir una agenda. Claro, coordinar la cuestión con su agenda sobre todo. Afortunadamente, bueno, lo logramos y ella hace un papel como maravilloso, digamos. Logró lo que yo quería, que era precisamente como trabajar en muchas capas al mismo tiempo, y es un personaje que interpretado por ella tiene como esta tridimensionalidad a la que hacía referencia, en el sentido que parece ser una persona específica y única dentro del mundo. No es un personaje como estandarizado, etcétera. Es como una Lucía que es de la manera que es, y no hay otra Lucía en ninguna otra película. Y en ese sentido, la película gana muchísimo porque la singularidad le aporta a la película como esa dosis de realidad, digamos. Para mí era fundamental construir un personaje absolutamente humano y de carne y hueso, y que tuviera sus aciertos y sus fallas como todos, y enfrentarlo a todos estos obstáculos, a ver cómo ese personaje en ese momento, en ese día, reaccionaba. Y Julieta hizo un papel increíble de hacer muchas cosas al mismo tiempo, digamos. Al mismo tiempo de que es una madre que está buscando al hijo, está sufriendo un ataque de asma, se enfrenta a un montón de cosas, y ella ha sabido, a través de gestos muy pequeños y de un manejo de la sutileza que a la película le aporta un montón, no solo soportar la cámara tan cercana, que la tiene encima todo el tiempo, y su respiración en primer plano, sino de tomar eso que no es para nada fácil y es una responsabilidad enorme. Ella está en todos los planos de la película y la lleva sobre sus hombros a lo largo del metraje entero. No solo soportar eso, sino que le da como lo lleva a un nivel más, y con eso hace una Lucía única y que le permite al espectador que le pase lo que les pasa a ustedes, que es identificarse y creerle todo lo que le está pasando. Y eso es fundamental. Sí. Por
mencionar una influencia que antes de la que no he hablado, a mí en determinados momentos me ha recordado al Panahi del Círculo, lo del espejo, ¿no? Ayer por un recorrido frenético por Teherán asfixiante, y aquí en muchos momentos me ha recordado crear ese de otra forma distinta, pero me ha recordado esas dos películas. Y luego hay un tema que está ahí sobrevolando sutilmente, y que cuando se menciona en los títulos de crédito finales es porque evidentemente ha tenido el peso en la elaboración de la película, que es el problema del síndrome de Asperger que tiene el niño. Es decir, es un tema que habéis trabajado, ¿no? Sí. Para poder hacer el entramado. Gracias. Sí. Bueno, como que das en el clavo entero. Sí. Panahi y el primer Kiarostami también son influencias enormes para mí. Son películas, bueno, esas dos que nombras, en particular, digamos, son películas que tienen un conflicto muy simple, un trayecto muy sencillo, pero que al mismo tiempo están llevadas adelante por personajes que son absolutamente humanos y redondos en su manera de reaccionar a las cosas. Reaccionan como solo reaccionan ellos, y eso hace que sean absolutamente como creíbles. Y al mismo tiempo hay una situación social que está alrededor y que de maneras como muy sutiles, digamos, como es en la vida normal de todos nosotros, condicionan la manera en la que ellos se relacionan con el mundo que tienen alrededor. El Círculo, El Globo Blanco o Dónde está la casa del amigo de Kiarostami son películas que para mí como que resumen eso a su máxima expresión. Una simpleza que hace que todos los elementos de la película cobren un valor simbólico y trascendental precisamente por la inteligencia con la que están escogidos. No sobra nada en esas películas. Todo está escogido perfectamente y todo lo que está tiene que estar. Entonces las películas terminan siendo absolutamente como redondas, ¿no? Entonces sí, tiene mucho de eso, de una ciudad agobiante que no es Teherán sino Santa Fe, y de un personaje a su suerte, lidiando con lo que tenga que lidiar. Y después, en cuanto al Asperger, sí. Nosotros, bueno, hicimos una investigación grande junto a la Liga de Asperger y asociaciones de Asperger de Argentina para, una vez que tomamos la decisión de incluirlo a eso, que para mí le aporta muchísimo a la película en cuanto a hacer de la situación más particular, pero al mismo tiempo de hablar algo que no necesariamente tiene un lugar normal en las pantallas, el síndrome de Asperger, pero que es muchísimo más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo sufre mucha más gente. Tiene que vivir con él mucha más gente de lo que nosotros pensamos. Y entonces hubo un trabajo muy fuerte de investigación junto a gente que o tiene el síndrome, o tiene un hijo con síndrome, o trata con gente que tiene el síndrome, para, digamos, a través de muy poquito tiempo que teníamos para mostrarlo a Mateo, que es el hijo de Lucía, encontrar detalles muy puntuales a través de los cuales decir, este chico tiene Asperger, en su manera de hablar, en las cosas que tiene en la habitación, en la manera que tiene de relacionarse con la gente, en la manera en la que mira, cosas muy chiquitas que para el que no está familiarizado pasan un poco, y para una persona que sí está familiarizada encuentra muchos detalles que dicen como que lo acercan o la acercan al personaje, ¿se entiende? Entonces hubo como una preocupación muy importante. No quería hacer como un panfleto del Asperger, sino quería mostrar realmente cómo es un día cotidiano de una madre que levanta a su hijo y el hijo tiene Asperger, cómo son esas mañanas de escuela, cómo es la manera en la que se relaciona el hijo. Y al mismo tiempo después eso termina como ampliándose y teniendo consecuencias enormes en el resto de la trama, porque nos damos cuenta de que, bueno, que es uno de los abandonos más de los que sufre Lucía normalmente, que es el hecho de que, bueno, que nadie se pone a pensar en eso en la escuela y el niño no recibe nunca la atención que necesita, que no es tan difícil, es simplemente relacionarnos y un poco de empatía para que a él la vida le cambie y le sea mucho mejor. Y un poco el desafío de Lucía como madre ha sido siempre tener que enfrentarse y luchar contra todos para darle a él la mejor calidad de vida que pueda, y eso es lo que un poco la ha acostumbrado a ser la persona que es, a tener que luchar con todo. Entonces, el Asperger es como un elemento que plantamos al principio y que después vamos viendo cómo les ha moldeado la vida a los dos, ¿se entiende? Pero no necesariamente desde el Asperger, sino desde cómo el resto de la sociedad reacciona ante eso y no los acompaña.
Perdón, ahí. Sí, se te oye. Ahora se oye mejor. Bueno, antes de nada, enhorabuena por la película y por esa interpretación y a todo el equipo. A mí hacía tiempo que una película no me hacía vivir una experiencia, no me lo esperaba. La primera arranque del festival fue muy interesante, me ha gustado mucho. Y justamente hace una semana hablaba con un profesor de la universidad de cómo vamos alocados hacia adelante todos con la prisa que llevamos y cómo ahora mismo parece que domina la emoción y el impulso inmediato. Casi nadie se para a reflexionar sobre las cosas, esa serenidad que le pide la madre al final, ¿no? Entramos como una locura, o bien la emoción nos desboca, o bien lo jurídico, ¿no? Poner denuncias y quejas y tal, que también está un poco implícito en la película con las manifestaciones, que de hecho permiten un poco que ella avance incluso, ¿no? Centrándome un poco en lo que sería ella como personaje, me ha sorprendido y me ha encantado el uso que has hecho del enfoque y el desenfoque en un montón de secuencias donde se suponía que tenías que estar enfocándole a ella y estás enfocando a la espalda y de repente no sé qué. Y la progresión del asma como sonido también es súper interesante. Entonces, aunque hay mucho que preguntar, como puedes ver, quisiera preguntarte a ti directamente como dirección, ¿qué parte o qué secuencia te costó más? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿O has utilizado algo que dices, mira, esto no lo había resuelto así? Pues eso. Bien. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras primero. La película entera fue como un desafío desde un montón de lugares. Fue como un poco un trabajo muy fuerte de lograr encontrar las herramientas audiovisuales más efectivas a la hora de poner al espectador en la piel de Lucía. Desde ese punto de vista, yo creo que aprendí mucho de todas las secuencias. Si te tengo que decir una en específico, te diría que como lo más difícil de armar con Julieta fueron las escenas en los autos, en los taxis. Porque es un momento en el que no hay mucho que hacer, desde la cámara o desde el montaje, pero hay mucho que hacer, digamos. Dentro de esa limitación espacial concreta que se tiene, yo siento que con Julieta logramos que sean escenas que tienen un peso importante después en la manera en que el espectador las recibe, pero tiene que ver mucho con lo que está haciendo ella, con sus gestos, con su respiración, con el manejo de la banda de sonido, cómo entra y sale a través de la ventanilla cuando se abre o se cierra. Entonces, un poco me obligó a mí a limitarme absolutamente desde un montón de lugares, pero encontrar en esa limitación la necesidad de llegar como a una síntesis total bueno, son 2 o 3 cositas que podemos hacer y son 2 o 3 tipos de planos, digamos, sin ponernos como en, bueno, vamos a hacer un plano rarísimo, tipo en el reflejo de no sé dónde, no, porque... También pensando en las posibilidades que tenemos a la hora de filmar. Probablemente se podrían hacer mucho más planos, pero las limitaciones... Pero la idea, digamos, un poco la limitación espacial nos obligó a nosotros a encontrar, y después eso terminó como colaborando en el resto de la película, nos obligó a encontrar absolutamente el registro de gestos, de gestualidad y de expresión de Julieta, que después se mantiene a lo largo de toda la película también. Entonces te diría que eso es lo que más me costó y de lo que más aprendí, digamos, a encontrar en la limitación una posibilidad de síntesis. Es curioso porque lo mismo le pasa a Julieta. En su limitación de la circunstancia al final encuentra y dice, si la vida ya es complicada de por sí, ¿qué hago yo complicándome la vida queriendo vivirla sola? Mamá, quédate. Claro. 100%. Exactamente. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Porque tenéis proyección de la película mexicana ahora. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias al equipo de AIRE. Mucha suerte. Muchas gracias. Ahora que estamos en la Argentinada, aprovecho para recomendaros que veáis una película en Zona Cine que se llama Yo Niña, que no tiene nada que ver con esta, pero es una película que está muy bien también. Está muy buena.